Hola, muy buena noche a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con la construcción del emulador de la Nintendo. Vamos a partir de la sesión en la que la dejamos la vez pasada. Recapitulando lo que vimos en sesión anterior, que emulamos la sesión 20, que corresponde a un bit test, es decir, que es una instrucción que se encarga de verificar si un determinado bit de un número determinado está activo o desactivado. Entonces con esto el procesador tomará pues, decisiones correspondientes dependiendo pues, de la instrucción que le siga, ¿cierto? Entonces tenemos que la última instrucción fue la instrucción 20. Emulamos los dos únicos modos de direccionamiento que tenía presente y creamos pues los casos de prueba particulares bajo la metodología TDE, que es como nuestro nuestro himno siempre cada vez que vamos emulando cada una de las instrucciones, ¿cierto? Entonces Pulgar hacia arriba. si continuamos con las instrucciones que nos presenta la documentación, vemos que la que sigue es la BMI, ¿cierto? Volvemos a instrucciones de branching, es decir, bifurcaciones, y en este caso sería la bifurcación si es menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Veamos la documentación, nos dice, si el flag negativo está seteado, entonces se le añadirá el desplazamiento relativo al program counter, ¿cierto? Para causar un branching a la nueva ubicación. Esto ya lo hemos venido trabajando, entonces quiere decir que este salto va a indagar por el estado del flag negativo previo a la ejecución del salto. ¿Cierto? En sesiones anteriores hemos visto que hay instrucciones que preguntan si el flag carry está desactivado o este BQ que pregunta por el flag 0 si está activo o no. Entonces esa es como la lógica esencial de las bifurcaciones en esta arquitectura. Entonces vamos a comenzar con esta BMI y para ello pues nos vamos a traer el código y nos situamos en el módulo de pruebas. Entonces acá lo que podemos hacer es reciclar un poco el caso de prueba básico para una bifurcación, ¿cierto? Acá tenemos la BQ y nos vamos al caso de prueba base, que es este de acá, y podremos copiarlo y lo pegamos aquí al final, ¿cierto? Entonces tenemos que vamos a emular la instrucción BMI, branch si es menor, ¿cierto? For the relative addressing mode, que tenemos presente que las bifurcaciones están trabajando solo con este modo relativo hasta el momento. Entonces este caso de prueba nos sirve, ¿cierto? Entonces, recordemos que para que se realicen la bifurcación, la instrucción está compuesta tanto por el opcode como por un desplazamiento, ¿cierto? Que será positivo o negativo dependiendo pues del, dependiendo pues del número que contenga la dirección. Y recordemos también que si el número es negativo, es decir, que corresponda a un número menor entre 80 en notación hexadecimal, será un número positivo. En cambio, si es un número mayor a 80, se considerará como un número negativo en aritmética de signo, ¿cierto? Entonces, para el desplazamiento vamos a optar por un número positivo, teniendo en cuenta que es el caso base, y vamos a poner un número mayor a 80. Con este 70 nos sirve. Luego tenemos la dirección base en la que se va a encontrar el program counter. Tenemos en cuenta también que el program counter
es una dirección de 2 bytes que corresponde a todo el rango máximo que la CPU puede direccionar. Es decir, un número entre 4 ceros a las 4 F, ¿cierto? Entonces cualquier número entre ese rango nos sirve. Y para la instrucción tenemos que configurar el opcode de este caso, que según la documentación nos dice que es el 30, ¿cierto? Acá lo tenemos. Entonces acá ponemos el 30 y la dirección que ya configuramos previamente. Listo, con estos valores nos toca hacer la configuración del caso de prueba o el escenario previo a la ejecución, que recordemos que para las bifurcaciones es configurar el flag, el cual la instrucción va a indagar por él, ¿cierto? En este caso no va a ser el 0 flag, sino el negativo flag. Y va a indagar por qué valor. Va a indagar si está a 1, ¿cierto? Acá la documentación es muy clara en eso. Si el negative flag es seteado, entonces realizará el desplazamiento. Listo. Entonces, como vamos a realizar la bifurcación, asignando el negative flag, configurándolo, entonces nos falta asignar el program counter, que acá lo podemos dejar así tal cual, que es la dirección que asignamos acá, y luego realizamos la ejecución de la instrucción. Y ahorita la aserción que nosotros realizaremos en la prueba y la cual nos indica si se realizó o no la bifurcación es analizando el resultado que tiene el program counter, es decir, el nuevo valor que tiene el program counter una vez realizada o ejecutada la instrucción. ¿Cierto? Entonces en este caso, como la bifurcación se realizaría porque el flag negativo está activo, en este caso el desplazamiento se realizaría. Entonces si recordamos también cómo se realiza este desplazamiento, aquí voy a abrir la calculadora. En este caso me está fallando un poco la interfaz en Dark Mode del Arch Linux, pero vamos a ver. Y acá configuramos el modo decimal y le vamos a decir que entonces tenemos que program counter, el valor actual antes de ejecutar la instrucción es 7A10, y cuando se realiza la bifurcación se le deben sumar los 2 bytes que componen la instrucción, eso ya lo hemos visto, es para el poder calcular el nuevo desplazamiento relativo, pero tiene que tener en cuenta también el tamaño que ocupa la instrucción que se está ejecutando en ese momento. Entonces son estos 2 bytes más los bytes del desplazamiento, ¿cierto? Más el offset del desplazamiento, que sería el 70. El 70 que definimos en esta línea de acá. En esta de acá, el 70. ¿Cierto? Entonces una vez realizado este cálculo, tenemos que el valor es 7A82. Y ese es el valor que debe tener el program counter una vez ejecutada la instrucción. 7A82. Listo. Con eso tenemos ya el caso de prueba establecido. Vamos a la terminal y corremos las pruebas. Y por obvias razones debería fallar porque no existe el módulo todavía del que corresponde pues a la instrucción BMI, ¿cierto? Entonces para ello nos vamos a ir voy a abrir acá, que me gusta más manejarlo directamente desde el explorador. Y acá tenemos pues lo que es el folder que contiene las instrucciones y cada uno de los módulos encargados, ¿cierto? Entonces nos serviría optar por alguno de estos de branching, que son los que inician con la letra B, a excepción del bit. Entonces podríamos reciclar el BQ y ponerle BMI, ¿cierto? Que es el nuevo módulo. ¿Cierto? Allí ya lo copiamos, pero entonces vamos al módulo CPU Instructions.
¿cierto? Tenemos que la prueba falló, pero entonces tenemos que reconstruir los escenarios para que esta prueba pase, ¿cierto? Entonces, como no se halla el módulo, tenemos que al momento de decodificar y ejecutar la instrucción no está en la tabla de instrucciones y por ende no hay un módulo encargado que la pueda ejecutar. Entonces ya sabemos que esto se realiza insertando el opcode al final o en cualquier posición de esta tabla y asignándole el módulo correspondiente. Para este caso es BMI, que todavía no lo hemos creado acá, ¿cierto? Y lo inicializamos en esta parte de aquí, ¿cierto? Entonces el BMI va a exportar una función llamada BMI también, la cual le vamos a pasar la dependencia de la CPU, la ALU y el módulo de instrucciones, ¿cierto? Sabemos pues que allí cada uno de estos módulos también necesita estas dependencias. Esto también lo hemos visto en sesiones anteriores. Entonces nos resta aquí en la parte de arriba importar el módulo BMI del archivo BMI que acabamos de copiar, ¿cierto? Si nos vamos a ese archivo, vamos a tener que realizar las modificaciones porque recordemos que nos estamos basando en el BQ, pero son modificaciones simples que corresponden a. Entonces, cuando se llama a la función execute, recordemos que acá como ya lo creamos, entonces ya va a haber un módulo encargado para atender a esa instrucción. Y por ende va a llamar a su método que exporta, que es el execute, que es el único que exporta los módulos de la instrucción. Entonces, la implementación para este caso va a indagar por el valor del flag 0, ¿cierto? Perdón, del flag negativo. Negative flag va a ser igual al valor que recuperamos de la CPU en ese momento actual del negative flag, ¿cierto? Entonces esto nos dará un 1 o un 0 en caso dado pues, de valor que corresponda. Y esta función ya la hemos visto que es la que exporta la CPU value para obtener el valor correspondiente a una bandera. Una vez obtenido el valor negativo del flag, el valor del negative flag, indagamos con un simple if si ese valor está seteado, ¿cierto? Entonces con esta condición más que suficiente, y si está seteado es donde realizaremos el desplazamiento al program counter, que es la misma operación que realizamos aquí en la calculadora, ¿cierto? Sumándole el 2 del desplazamiento de la instrucción que ocupa la instrucción más el valor del desplazamiento, ¿cierto? Entonces recordemos que ese más 2 siempre se suma, se cumpla o no se cumpla la bifurcación, por eso el más 2 viene acá previo a la condición. Entonces, si se realiza la bifurcación, nos resta solo añadirle el valor del operando, ¿cierto? Acá lo tenemos, haciendo uso de la función getSignedByte de la ALU, que es una función que creamos en sesiones anteriores para manejar aritmética de signo, que es lo que yo les comentaba en el caso de prueba. En caso tal de que el operando, o en este caso la dirección, tenga un número mayor a 80, ese número se considerará con aritmética de signo y por ende será un número negativo. Y si es inferior, será un número positivo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos hace esta función, nos abstrae esa funcionalidad y simplemente se la anexamos al program counter. Ya sea, si ese valor nos arroja que es un número negativo, pues se realizará una resta, ¿cierto? Al program counter. Y eso quiere decir que la bifurcación se realizará a una zona de memoria, a una nueva ubicación anterior a la cual se encuentra, ¿cierto? Eso ya lo vimos también con la ayuda del radar 2 de una manera un poco más gráfica. Pero entonces simplemente acá estamos emulando los saltos que nos resta y prácticamente la lógica se comporta de manera igual, salvo por el flag y el valor de este que tiene explícito o implícito cada una de estas bifurcaciones.
Listo. Entonces, una vez realizado el desplazamiento, guardamos aquí. Nos aseguramos de guardar también en el módulo de CPU Instruction. Y con esto volvemos a ejecutar las pruebas y vemos que pasó correctamente, ¿cierto? Que es una implementación que ya hemos venido fabricando, pero simplemente creando los casos particulares para esta instrucción. Otro caso que podríamos añadirle, como hemos visto acá, que lo maneja la instrucción BQ, sería añadirle pues cuando el flag está... Ah, no, acá por lo menos está indagando por un desplazamiento negativo, ¿cierto? Entonces vamos a ello. Vamos a realizar una bifurcación con un desplazamiento negativo, que es el otro caso de prueba para robustecer un poco la emulación de esta instrucción. Entonces nos ubicamos al final y le añadimos with negative offset, que es lo que acabo de explicar que ocurre cuando la dirección tiene un valor mayor a 80 y por ende la CPU lo maneja como aritmética de signo. Acá vamos a añadirle A2, ¿cierto? Y nos ubicamos en cualquier dirección arbitraria del rango que soporta la CPU. En este caso escojo este número y para la instrucción se mantiene el mismo opcode, le mandamos la misma dirección y como queremos que esta bifurcación se realice, también mantenemos el valor de negative flag a 1, ¿cierto? Y aquí lo que va a variar, tenemos pues la asignación al program counter, ejecutamos y acá lo que debe variar es el desplazamiento, ¿cierto? En este caso, el desplazamiento se calcula de la siguiente manera. Tenemos que el program counter está ubicado en 39 A2, ¿cierto? Le sumamos los 2 bits, los 2 bytes de la instrucción, que eso siempre van, y le restamos, como va a ser un valor, una aritmética de signo, le restamos el complemento a 2 de ese número, que es lo mismo que nos obtiene el valor al cual se le va a restar al otro número, ¿cierto? Eso es lo que nos garantiza pues el complemento a 2, de obtener el número en aritmética de signo pero negativo. Es decir, si la dirección fuera FF, al hacer el complemento a 2 nos arrojaría un 1. Es decir, que en aritmética de signo sería un -1. Entonces, ¿cómo logramos el complemento a 2? También lo hemos visto y se obtiene restando el, el número más grande que puede representar un byte, es decir, FF más 1. Esto me arroja un 100 en hexadecimal y a este 100 le restamos el número que queremos realizar el complemento a 2, en este caso el A2. Entonces tenemos el A2 y con esto, como lo tenemos en una resta, ese número se le restará al desplazamiento. Entonces la bifurcación se realizará con un desplazamiento negativo. Entonces presionamos Enter y ese es el valor 3946 que debe contener el program counter una vez ejecutada la bifurcación, ¿cierto? Vamos a ver si todo marcha correcto. Ejecutamos las pruebas y efectivamente una falló. Vamos a ver a qué se debe. 3946. Parecer está fallando en el cálculo. Miremos a ver qué pudimos haber hecho mal. Tenemos que realizamos esta operación, ¿cierto? 39 a 2
Ah, bueno, acá sí fallamos en el número y era 39A9, que es el valor que tiene el program counter, ¿cierto? Entonces nos desviamos por un dígito. Entonces 39A2 es el valor del program counter, más los 2 bytes que ocupa la instrucción, menos el desplazamiento en aritmética de signo que lo obtenemos con el complemento A2 de ese número, con esta fórmula, ¿cierto? Presionamos Enter y tenemos que el nuevo valor es 394D. 4D, ¿cierto? Ejecutamos la prueba y efectivamente pasó, ¿cierto? Entonces eso nos garantiza que la implementación la hemos venido realizando correctamente y nos permite evidenciar errores de este tipo, que son más del programador que de la implementación en sí. Entonces vemos también otra de las ventajas de construir las pruebas y irlas robusteciendo con el paso de los días, pues, y la emulación de nuevas instrucciones, ¿cierto? Y como ya habíamos construido el caso anterior, ¿cierto? Y también otras instrucciones de bifurcación se apoyaban pues con casos de prueba donde usaban desplazamiento negativo y estas pruebas ya fueron ejecutadas correctamente, pues en este caso nos hizo evidenciar este tipo de error, ¿cierto? Entonces listo, con esto ya tenemos que pasa correctamente y podríamos irnos al último caso de prueba para este salto. ¿Qué ocurre cuando el flag que está indagando es el opuesto al que él pregunta por default, ¿cierto? Acá lo tenemos, por ejemplo, en el ejemplo del BQ, que es cuando el zero flag está limpio, ¿cierto? Pero para el caso nuestro sería, copiamos el caso, aquí, nos ubicamos al final con el negative flag clear o limpio o a cero, ¿cierto? Como lo queramos manejar. Yo estoy usando con el zero flag, negative flag limpio, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En este caso, el desplazamiento o la bifurcación no se va a realizar, entonces nos da igual cuál valor le asignemos a la dirección. El program counter siempre es un valor arbitrario, entonces cambiémosla acá por variar. El opcode se mantiene igual, la dirección se la mandamos como segundo byte de la instrucción. Y acá es donde vamos a configurar el valor del negative flag a 0, ¿cierto? Porque no queremos que se realice la bifurcación. Asignamos el program counter, ejecutamos la instrucción y vamos a indagar por el valor resultante. Entonces, ¿cuál sería? Simplemente sumarle a 81 9A el 2 por default de que ocupa la instrucción, ¿cierto? Porque no se va a realizar, entonces no necesitaremos calcularle una suma a la dirección del offset. Entonces sería 81 y en hexadecimal 9A más 2 es 9C, ¿cierto? 81 9C. Volvemos a ejecutar la prueba y vemos que pasó correctamente. Y mire que de manera tan sencilla ya emulamos otra instrucción adicional, la cual es la instrucción BMI, ¿cierto? Con esto ya hemos abarcado otra instrucción más. Recordemos que los saltos también nos realizan actualización en las banderas de estados posterior a la ejecución,
Por ende, acá la función que exporta cada uno de estos módulos de bifurcación no tiene dentro de la ejecución una llamada update status como si tienen las otras funciones de operaciones lógico y aritmética, ¿cierto? Vemos que estos saltos son muy simples de emular. Entonces continuemos. Para esta noche también tengo pensado emular este BNE. ¿Cuál es el que va a seguir a continuación? Y prácticamente lo que es el BNE es el caso opuesto al BEQ. Es decir, realizará la bifurcación cuando el zero flag está desactivado, ¿cierto? Entonces prácticamente es lo mismo que el BQ, salvo por ese pequeño detalle. Nos vamos al CPU test y ubicamos el caso del BQ. Y ahora sí que nos sirve con mayor exactitud por lo que menciona la documentación, ¿cierto? Entonces dice que el BQ ya no será BQ sino BNE, ¿cierto? Que es branch sino equal, ¿cierto? Es la bifurcación cuando se realiza cuando una igualdad no es igual. ¿Y cómo lo sabe la CPU si no es igual? Cuando el resultado no fue cero, ¿cierto? Porque él internamente realiza una resta entre los dos operandos y si no da cero es porque no es igual, ¿cierto? Así es como se realizan las operaciones de igualdad en bajo nivel. Entonces vamos a emular el BNE, ¿cierto? Volvemos aquí, el mismo patrón de ahorita, escogemos una dirección arbitraria positiva para estos casos. Podemos coger 3F, una dirección cualquiera para la CPU, la cual puede estar ubicada. Y ahorita aquí ya vamos a cambiar el opcode para esta BNE, que es el D0. Y aquí tenemos D0, le mandamos luego la instrucción, que es el operando, perdón, la dirección. Y aquí el zero flag, como queremos que se realice el salto, ¿qué valor debe tener? La documentación nos dice que si queremos que ese salto de no igualdad se realice, pues entonces debe estar en 0, ¿cierto? Asignamos la dirección al program counter y ejecutamos la instrucción. Ahora, para la aserción tenemos que, como se realiza la bifurcación, queremos que se realice y por las condiciones que tenemos se debe realizar. Entonces volvemos a la calculadora y realizamos la operación que ya saben. Cogemos la dirección del program counter, le sumamos los 2 bytes de la instrucción más el desplazamiento positivo que es 3F, ¿cierto? Tenemos que es un A042. A042. Listo. Esto nos vamos a las pruebas, ejecutamos y vemos que falla por obvias razones. Vemos que el patrón es el mismo. No existe la función execute de instrucción. Como instrucción no está definida en la tabla de instrucciones aún, entonces no tiene una función exportada llamada execute. Ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Nos vamos. Acá nos sirve prácticamente que el mismo BQ, pero lo renombramos a BNE, ¿cierto? Nos vamos aquí al módulo BNE y realizamos el ajuste básico. Recordemos que es la misma implementación de BQ, salvo por el valor que debe tener el zero flag. Entonces, aquí recuperamos el valor del zero flag. Aquí le sumamos los 2 bytes al program counter que ocupa la instrucción. Eso es norma en todas las bifurcaciones. Pero acá ya no preguntamos si ese valor es truthy, sino un falsy. Y acá, en caso tal de que zero flag sea 0, pues también nos va a cumplir la condición. Entonces, si es 0, vamos a realizar el desplazamiento. Y el desplazamiento es el mismo que realizan todas las bifurcaciones, la misma implementación.
Con esto volvemos a la prueba y sigue fallando. Miremos a ver por qué. Ah, bueno, nos faltó un paso muy importante. ¿Sí ve? Eso es como los errores que se cometen por copiar y pegar. Y es que se nos olvidó ir al módulo de instrucciones y anexarlo a la tabla, ¿cierto? Entonces, para anexar la instrucción BNE, ingresamos el opcode en esta tabla, en este caso es el D0, y lo va a atender el módulo BNE, el cual inicializamos acá. ¿Cierto? Entonces ya sabemos a qué se refiere. Es a la inicialización del módulo. Cada instrucción, que la CPU Instructions es el que se encarga de inicializarlos con su dependencia y todo lo demás. Vamos acá arriba y importamos la función BNE del módulo BNE, ¿cierto? Con esto ya lo alcanza, pero déjenme validar acá un momentico la prueba. Listo, acá sí. Era la duda que tenía si había asignado el opcode correcto para el BNE, que es el D0, ¿cierto? Volvemos a la prueba y vemos que pasó correctamente. Ya existe el módulo BNE, ya puede atender la ejecución y decodificación y realizar su emulación. Y de acuerdo al caso de prueba, pues vemos que lo ejecutó correctamente. Quedó satisfecha la prueba, ¿cierto? Ahora vamos otra vez a los casos de prueba de BQ. Acá tenemos el caso base. Luego, recordemos que con el negative offset, ¿cierto? Negative offset. ¿Dónde estoy? With negative offset, ¿cierto? Que es el caso cuando el valor de la dirección es un valor negativo. Y para este cometido asignamos un valor mayor a 80 en hexadecimal. Con el DA me sirve. El program counter volvemos a configurarle un valor arbitrario. Tenemos el opcode de la instrucción BNE, le pasamos segundo operando, y como queremos que realice también este desplazamiento y esta bifurcación, mantenemos el valor del 0 flag a 0, ¿cierto? Asignamos la dirección del program counter y ejecutamos la instrucción. Ahora esta nueva dirección debe corresponder al valor que vamos a calcular y ya sabemos cómo, ¿cierto? Entonces recuperamos el valor del program counter actual, 8765, ¿cierto? 8765, le sumamos los 2 bytes de la instrucción y como va a ser un desplazamiento negativo, le restamos el complemento a 2, ¿cierto? Que se calcula de esta manera: 100 menos el desplazamiento, que es DA, ¿cierto? DA. Y esto me arroja 8741, el cual debe ser el valor que tiene el program counter una vez ejecute la bifurcación, ¿cierto? Guardamos, ejecutamos la prueba y como la implementación ya está construida, pues debería pasar, ¿cierto? Acá vemos que pasa correctamente. Solo estamos robusteciendo ese caso particular para las instrucciones y acá se ve que pasó correctamente. Ahora el otro caso que venimos construyendo para estas bifurcaciones es cuando el valor del flag, el cual indaga, es el opuesto.
Entonces, with zero flag set, ¿cierto? En este caso el BNE por default para realizar la bifurcación es cuando el zero flag está limpio, ¿cierto? Es decir, está a 0. Pero entonces para que no se realice esta bifurcación debe estar a 1, ¿cierto? Entonces, como no se va a realizar la bifurcación, nos da igual cuál valor escojamos acá en el address del operando. En el program counter también es cualquier valor desde que esté en el rango permitido. Mantenemos el opcode, asignamos el zero flag para que cuando se ejecute la instrucción tenga ese valor en el banco de flags, ¿cierto? De banderas. Entonces, como el caso de prueba dice que es para cuando el zero flag esté seteado, entonces lo ponemos a 1. El del program counter se mantiene igual, ejecutamos la instrucción y acá el valor es simplemente, como no se va a realizar el desplazamiento, es sumarle 2 al valor actual que tiene el program counter, es decir, a 3471 le sumamos 2 y eso nos da un 3473, ¿cierto? Volvemos a las pruebas y pasó correctamente. Vemos que logramos emular de manera muy sencilla y muy rápida dos nuevas instrucciones, las cuales son la BMI y la BNE, ¿cierto? Con esto, yo creo que estaría bien por la noche de hoy. Y ya luego, en la próxima... bueno, yo creo que podemos abarcar esta otra, ¿cierto? Que es otro branch. Y ya vemos que los construimos de manera muy rápida. Y es este branch de si es positivo. ¿Y cómo se sabe si es positivo? Cuando el flag negativo no está activo, ¿cierto? Esa es la misma lógica que va siguiendo el procesador para establecer ciertas condiciones y brindarle muchas posibilidades al programador que programa bajo esta arquitectura, ¿cierto? Listo, entonces yo creo que podríamos anexar esta otra BPL, ¿cierto? Entonces vamos a ello. Nos robamos el primer caso. El primer caso es lo que venimos construyendo, que es uno que nos sirve mucho, ¿cierto? Para ir construyendo las pruebas. Y acá simplemente ya no va a ser BNE, sino BPL. ¿Cierto? BPL. Para el modo direccionamiento relativo, que es el único que posee y soporta, ¿cierto? Entonces, queremos realizar esta bifurcación con un desplazamiento positivo. Escogemos un número inferior a 80, una dirección arbitraria para el program counter. Cogemos... me está escribiendo la R. Bueno, E0, 20. Y el opcode de esa instrucción es el 10. Mantenemos lo mismo, ya sabemos que corresponde cada paso. Y acá ya no es zero flag, sino que la documentación nos dice que es el valor, el flag negativo, ¿cierto? Es como la instrucción BMI. Pero en este caso va a indagar si es 0, ¿cierto? Entonces, si es 0, se va a realizar la bifurcación. Y eso le da a entender a la CPU que el resultado previo fue positivo, ¿cierto? Entonces asignamos el program counter, ejecutamos y calculamos la dirección que debe tener ese program counter una vez realizado el desplazamiento. Volvemos a la calculadora y tenemos que es la actual E024, E020, perdón, más los 2 bytes de siempre que ocupan la instrucción que se está ejecutando, más el operando que es 10, ¿cierto? Que es la dirección. Y esto nos da que es E032. Y acá tenemos E032.
Ejecutamos la prueba y vemos que va a fallar por lo mismo de siempre, y es que no hay un módulo que atienda o exporte una función execute al momento de codificarla. Vamos a ello, y como tenemos que esta instrucción BPL es la opuesta a BMI, podríamos usar el mismo módulo BMI por BPL, ¿cierto? Vamos al módulo de CPU Instructions y ya sabemos que para que pueda decodificarlo en esta parte debe existir en la tabla de direcciones 0x es 0, no, 0x10 es el opcode. Ya yo miro si en la prueba también lo puse igual, ya me generó la duda. Vale. Y acá el opcode lo tenemos bien. Y el módulo que debe atender a este opcode es BPL una vez se recupere. Entonces realizamos la inicialización de BPL. Tenemos BPL. Esta parte de acá, pues como va a ir creciendo, no va a quedar muy bonito tener tantas instrucciones. Luego realizaremos un módulo índice que nos exporte todas estas para mantenerlo en una sola línea de código. Esto lo realizaremos más adelante, ¿cierto? Por ahora no es prioridad. Entonces BPL, acá lo importamos. Y ahorita ya podríamos ir al módulo BPL y realizar el único ajuste. Recordemos que es lo opuesto a BMI, entonces el valor del flag cuando se recupera ya no vamos a indagar si es positivo, sino negativo, ¿cierto? Esto lo hacemos simplemente con esta inversión y ahí ya realizaría el desplazamiento. Vemos que es muy simple. Entonces acá guardamos y podríamos ir a la prueba y vemos que pasó correctamente. Si ven lo fácil y lo rápido que ya se va tornando. Entonces simplemente nos remitimos otra vez al módulo de pruebas y lo vamos fortaleciendo para que esta instrucción también tenga los casos especiales para estas bifurcaciones, ¿cierto? En caso tal de que el día de mañana insertemos una booster en algún salto particular, pues las pruebas nos permitan realizar con toda confianza esos ajustes. Entonces acá la diferencia es que vamos a hacer un caso de prueba con el offset negativo, es decir, que este offset de acá, esta dirección, va a ser un valor negativo y ya sabemos cómo se logra, con un número mayor a 80 en notación hexadecimal. El valor del program counter puede ser cualquiera. Mantenemos el opcode, el operando. El valor de negativo, el negative flag se mantiene porque queremos que se realice la bifurcación, es decir, debe estar a 0. Realizamos la asignación al program counter de la dirección establecida, ejecutamos y preguntamos o validamos cuál va a ser el nuevo valor del program counter. Entonces, como se va a realizar la bifurcación, vamos a tener la siguiente operación, ¿cierto? Tenemos que el valor actual del program counter es 90.04 más los 2 bytes de la instrucción que siempre va en cada uno de estos saltos, menos, como va a ser un valor negativo en aritmética de signo, menos el 100 del valor máximo de un byte más 1, menos el valor en cuestión, que es AF, el AF que elegimos para el desplazamiento, ¿cierto? Con esto me arroja que es un BFB5, un 8FB5, y vaya al observar
un 8FB5, un 8FB5 y ejecutamos la prueba, ¿cierto? Como la implementación ya está construida, pues debería pasar y todo está correctamente, ¿cierto? Acá vemos que sí, pasó correctamente, se mantiene el mismo comportamiento que venimos trabajando. Y ahorita vamos al BPL, pero a indagar por el valor opuesto de la bandera negativo, ¿cierto? Y como el comportamiento del flag, él indaga si está a 0, pues lo opuesto es cuando está set. With negative flag set, ¿cierto? Entonces la dirección puede ser cualquiera porque no la vamos a tener en cuenta, se va a omitir porque no se va a realizar la bifurcación. Lo mismo, establecemos un valor diferente para el program counter, mantenemos el prototipo de la instrucción y el negative flag va a estar a 1 antes de ejecutarlo para que se pueda omitir, ¿cierto? Ejecutamos e indagamos por ese valor nuevo que va a poseer, ¿cierto? El cual es un 90-20 más 2, ¿cierto? En este caso vamos a omitir el desplazamiento, simplemente le sumamos los 2 bytes de la instrucción. Entonces no ven, siempre fallo al tipear los números en la parte superior del teclado, todavía no me puedo acostumbrar. Es 90-20, perdón, acá es 90-22, ¿cierto? Con los 2 bytes que ocupan la instrucción. Entonces si probamos la prueba, vemos que se mantiene estable, mantiene funcional y también nos permite probar el caso que ya hemos venido trabajando, que es el opuesto, ¿cierto? Entonces con este otro salto más hemos emulado la instrucción BPL y ya llevamos 3 en la noche de hoy. Ahora sí lo podremos dejar en la noche de hoy hasta aquí, ya para que en la próxima sesión podamos emular esta instrucción BRK, que es muy interesante, que le permite mandar una señal al procesador para que realice una interrupción de la ejecución normal del programa, ¿cierto? Para que el procesador pueda atender a otro tipo de señales, ya sea pues el procesamiento gráfico o el procesamiento de los mandos o controles de la Nintendo, señales de audio, bueno, ya veremos. Entonces lo que debe realizar es que él debe pausar su ejecución y redirigir el flujo hacia otra dirección de memoria, que ya veremos cuál, que son un vector de interrupción, que es acá la documentación me dice dónde está ubicado ese vector, y allí es donde se va a realizar la ejecución para atender a esas interrupciones, ¿cierto? Entonces vemos que esta instrucción ya varía un poco con lo que venimos trabajando y podríamos dejar así por hoy, ¿cierto? Entonces, no sin antes agradecerle a los que puedan ver esta sesión. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, chao, chao.